Doña Gil Emir Enrique 4IMB5. También denominada corriente continua, es aquella cuyas cargas o electrones fluyen hacia una misma dirección de un circuito eléctrico cerrado, yendo de polo negativo a polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz. Es decir, la corriente directa implica el tránsito continuo de cargas en los puntos de un conductor, siendo que estos tienen diferente potencial y carga eléctrica, de tal manera que con el paso del tiempo estos nunca cambian. Una de las primeras fuentes de corriente continua fueron las fuentes químicas, como lo es la celda galvánica, y posteriormente fueron inventadas las baterías. Una de las primeras fuentes creadas fue creada por Thomas Alva Edison. Es el flujo neto de cargas eléctricas que circulan de manera ordenada a través de un medio material conductor. Dicho material puede ser sólido, líquido o gaseoso. Las cargas se transportan a través del movimiento de electrones o iones. A través del material sólido se transportan los electrones, del material líquido los iones y del material gaseoso los iones y los electrones. Existen dos tipos de cargas eléctricas, corrientes eléctricas, como lo son la corriente continua o directa, que es aquella donde los electrones circulan hacia una misma dirección, y la corriente alterna, la cual los electrones cambian de dirección de manera periódica. Otra clasificación de la corriente eléctrica es la corriente eléctrica convencional y la corriente eléctrica real. La corriente eléctrica convencional es aquella donde los electrones circulan de polo positivo a polo negativo, y la corriente eléctrica real es donde los electrones circulan de polo negativo a polo positivo. Además de esto, la corriente eléctrica provoca algunos efectos, como lo pueden ser un efecto calorífico, un efecto químico o un efecto magnético. También conocido como tensión o diferencia de potencial, es una magnitud física la cual impulsa a los electrones a lo largo de un conductor de un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. Existen distintos tipos de voltaje, como lo es el voltaje inducido, voltaje alterno, voltaje de corriente continua y el voltaje directo. En el Sistema Internacional de Unidades, el diferencial de potencial se mide en voltios. Para medir el voltaje es necesario un voltímetro y medir siempre entre dos puntos. Según la ley de Ohm postulada por el físico matemático George Simon Ohm, el voltaje se obtiene del producto de la resistencia eléctrica medida en ohmios y la intensidad eléctrica medida en amperes. El circuito en serie es aquel donde los elementos están conectados uno continuo del otro, de tal manera que con el paso de la corriente la salida de uno es la entrada del otro. Y el circuito en paralelo es aquel donde los elementos están conectados de manera que comparten la misma entrada y la misma salida. Es la oposición que encuentra la corriente
a su paso por un circuito eléctrico cerrado, frenando o atenuando el libre flujo de corriente eléctrica o electrones. En un circuito en serie los voltajes se suman siempre y cuando esté conectado el polo negativo a un polo positivo. De no ser de esta manera, los voltajes se restarían. En el circuito paralelo, el voltaje siempre es el mismo en todos los puntos, debido a que comparten el mismo polo positivo y el mismo polo negativo. En los circuitos en serie, la corriente es la misma en todos los puntos. Esto debido a que están conectados los elementos uno continuo del otro. En los circuitos en paralelo, la corriente es igual a la corriente de salida. Eso quiere decir que la corriente de salida es la suma de las corrientes en las que se divide la corriente de entrada.